estado estudiando una serie acerca de la armadura de Dios. Es la armadura con la que el cristiano tiene que vestirse, con la que cada uno de nosotros tenemos que vestirnos. Son los recursos, son las armas, las herramientas con las que Dios nos ha equipado o nos quiere equipar para que nosotros podamos enfrentar la lucha, enfrentar al enemigo. Yo creo que uno de los errores más grandes que puede cometer una persona al enfrentar a un enemigo tan poderoso como el que estamos enfrentando, pues es obviamente subestimarlo, ¿no? Son dos cosas, es subestimarlo por un lado, pensar que es pequeño, pensar lo que es inofensivo, o la segunda, ignorarlo. Ignorar, o sea, vivir nuestra vida como si no hubiera nada y yo puedo hacer de mi vida lo que sea, puedo estar, un día oro, otro día no, un día canto, otro día no, un día me congrego, otro día no, y entonces estaríamos cometiendo uno de los errores más graves. Nosotros debemos hacer, por así decirlo, un uso inteligente de todos los recursos que tengamos a la mano y obviamente luchar con valor. Luchar con coraje, con determinación. La Biblia nos dice que estamos librando una guerra de enormes proporciones. No se está peleando aquí por tu casa, por un terreno. No se está peleando aquí por tu auto, ¿verdad? O por alguna ropa. No, estamos peleando por nuestras almas ante un enemigo que es poderoso y cruel. Entonces el error grave, repito, es ignorarlo o subestimarlo. Y la palabra de Dios nos está describiendo y nos describe, fíjese, a un soldado. Nosotros en esta batalla somos un soldado, si tú eres cristiano, un soldado de Cristo, pero obviamente no es un soldado participando en un desfile militar, ¿verdad? ¿Tú has ido a un desfile militar? Muy bonitos, ¿no? Los soldados, qué bien se ven. Sus trajes de gala, sus armas bien pulidas, sus botas bien lustradas. Pero no es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se refiere a un cristiano como un soldado en una lucha, en plena batalla, con la armadura desgastada, con el escudo abollado de recibir los golpes, con las botas bien puestas, con el casco bien en su lugar, en su sitio. ¿Por qué? Porque están librando una batalla. No estamos aquí en una pasarela de modas para decir, este soldado, qué bien se ve. Oye, mira qué armadura tan brillante trae este hermano. No, es una batalla de cuerpo a cuerpo. Es una batalla frontal, cruel, cruenta, que nosotros estamos enfrentando. Acompáñenme a Efesios capítulo 6 y vamos a ir al pasaje que hemos estado estudiando en estas semanas. Dice la escritura, Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración. Yo les invito, Padre, en esta mañana agradecemos tu misericordia de permitirnos estar aquí. Y al abrir tu palabra nos encontramos, Señor, con este pasaje. Y queremos que tú nos los descifres, queremos que tú lo interpretes. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, la lucha que enfrentamos y las armas que tenemos, Señor. Que nadie esté desprevenido, que nadie sea poco precavido, Señor. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a estar ceñidos nuestros lomos. Que tu palabra nos ilumine, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, Padre. Amén. Entonces estamos enfrentando a un enemigo fiero, poderoso, cruel, perseverante. Pero gracias a Dios, Él no nos ha enviado desnudos a la batalla. Gracias a Dios, Él no nos ha enviado desarmados. Él ha puesto a nuestra disposición, como lo acabamos de leer, su poder, el poder omnipotente de Dios.
nos ha provisto de una armadura completa, ¿verdad? Que debemos ponernos pieza por pieza. Debemos estarnos armando. Y no solamente estamos defendiéndonos, sino no solamente es para defendernos, para recibir golpe tras golpe, sino que con esta armadura también podamos avanzar en nuestra vida cristiana, podamos ir ganando terreno, podamos ir conquistando. Eso es lo que hacían los soldados. Su armadura no solamente era para defenderse y recibir golpes y golpes, sino para avanzar. Y esa es la armadura que Dios nos ha dado. El pasaje que acabamos de leer lo pudiéramos resumir en dos grandes elementos. El primero, una exhortación. Una exhortación quiere decir una amonestación, quiere decir una palabra para que tú te pongas firme. Y la segunda es una instrucción, que es lo que abarca casi el resto del pasaje. La exhortación, ¿dónde está? En el verso 14. Podemos ver en el verso 14 la exhortación y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa es la exhortación, un llamado a estar firmes. Aunque la lucha es constante, aunque la lucha es agresiva, aunque el enemigo que estamos enfrentando tiene un empeño en destruirnos, nuestro deber, ¿cuál es? Seguir luchando, seguir avanzando, mantenernos firmes, resistir. Y ahí es donde necesitamos los recursos que Dios nos ha dado para avanzar y además para estar firmes. Y noten el énfasis del texto, dice el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, eso es lo que Dios quiere con esta amonestación, que tú estés firme, que no estés tambaleando, que no estés así como el vaivén de las olas, ¿verdad? Sino que estés firme, como una palmera que cuando vienen los vientos, esa palmera parece que cede, pero después pasa la tormenta y se vuelve a levantar. Así debe estar un cristiano firme. Y una de las armas más poderosas que el enemigo de nuestra alma tiene, ¿sabes cuál es? Es el desaliento, el desánimo. Es su herramienta que ha utilizado por los siglos. Y entonces siempre el enemigo viene y nos intenta una y otra vez desanimarnos, desalentarnos. Y te va a empezar a decir cosas que seguramente tú las has escuchado, no solamente a través del enemigo, sino también a través de otras personas que de repente también el enemigo nos ataca. Eres demasiado débil. ¿A poco tú vas a poder si siempre has sido muy torpe? No, las buenas intenciones, no, o sea, en otras palabras, siempre quiere que tu cristianismo sea un cristianismo mediocre, un cristianismo derrotado, donde tú estés arrastrando literalmente los pies y ya no puedas ni siquiera avanzar, o sea, por el desgano, por el desaliento. Ahora, ¿cuál es el problema de este pensamiento? Que en lo que respecta, por así decirlo, a nuestra debilidad y a nuestra torpeza, si el enemigo te ha dicho eres débil y eres torpe, ¿sabes tú qué le puedes decir al enemigo? Es cierto, tienes razón. Tienes razón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enfrentar exitosamente al enemigo en nuestras propias fuerzas. La verdad es que no lo podemos hacer a menos que nos amparemos bajo el poder de Dios, a menos que nos amparemos bajo la gracia de Dios y nos vistamos la armadura. No podremos salir victoriosos de esta batalla. Tú por tus fuerzas no puedes. Tú por tus fuerzas eres débil. Tú por tus fuerzas, tú en tu sabiduría, de veras erramos muchas veces. Así que cuando el enemigo te dice eres débil, tienes razón. David nunca hubiera podido enfrentar a Goliat a menos que el Señor le diera esa piedra, esa puntería y esa fuerza para hacerlo. De otra manera hubiera sido derrotado fácilmente. La Biblia dice en el Salmo 60, verso 12, en Dios haremos proezas y Él, dice, derrotará, hollará a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad que tú tienes? Seguir luchando en el poder de Dios, no en el nuestro. Y aunque muchas veces parezca que el combate, ¿verdad?, es insoportable, parezca que no se acaba, a veces pareciera que caemos. Podemos levantarnos otra vez en el nombre de Dios. Porque una derrota en una batalla no significa que hemos perdido la guerra. Nuestro Dios nunca ha perdido ninguna batalla, gloria a Dios. Y estamos con el Señor de los ejércitos.
firmes, debemos estar en el campo de batalla, porque Él nos dará la victoria final. Es más, esta ya es una victoria anunciada. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha derrotado al enemigo, lo ha expuesto en la cruz públicamente. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que pronto pisará la cabeza de Satanás. A Él sea la gloria. Entonces, eso es en primer lugar la exhortación. Ahora, en segundo lugar, la instrucción. ¿Cómo podemos llevar a cabo lo que nos ha exhortado a hacer? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Bueno, la Biblia dice que debemos de ceñir nuestros lomos y que debemos de tomar toda la armadura de Dios. El versículo 14, vamos a ir a ver unas fotos, ¿verdad? Unas imágenes de lo que es la armadura del cristiano. Ya para este momento hemos visto acerca del cinturón de la verdad. ¿Y qué decíamos del cinturón? La verdad debe ser el centro de nuestra vida. Era muy importante el cinturón, porque con el cinturón podían ceñir su túnica los soldados. Esa túnica se ceñía con el cinturón, y en el cinturón estaba a la mano todas las armas. Entonces nosotros, al ceñirnos del cinturón de la verdad, debemos de hacer tres cosas: conocer la verdad, hablar la verdad y vivir la verdad. Debemos de tener cada día el compromiso de vivir en integridad ante un mundo lleno de mentiras, lleno de falsedades, lleno de traiciones, lleno de deslealtades. Debemos nosotros vivir en este mundo en integridad, con toda sinceridad, sin andar en hipocresía, ¿verdad? Tenemos que vivir tal, o sea, como el Señor nos ha mandado. En segundo lugar, hemos visto la coraza de justicia. La coraza, decíamos, cubría las partes vitales del cuerpo. Cubría el corazón, los pulmones, y cubría las entrañas del soldado. Y cubría también en la parte de atrás. Entonces, ¿qué decíamos acerca de la coraza de justicia? La coraza de justicia, decíamos que necesitamos esa justicia, pero hablábamos no de una justicia personal propia, sino que hablamos de la justicia de Cristo, que le es imputada al creyente cuando el creyente confía en el Señor y cuando el creyente se rinde al Señor Jesús. Entonces ahí, cuando nosotros tomamos la justicia de Dios para nosotros y no nuestra propia justicia, el Señor perdona mis pecados, todos absolutamente los perdona. Pero también ocurre que ahora Dios me declara justo, no porque yo sea justo por mis propias fuerzas o méritos, sino por la justicia de Él. No porque yo haya alcanzado el estándar, ¿verdad?, de perfección, o que yo sea una buena persona, sino por la justicia de Dios que me reviste, que esa justicia me es colocada a mi cuenta, que Él pagó el precio por mi pecado, de tal manera que canceló mi deuda, y ahora el Señor ya no me ve como ese pecador que yo era antes, sino que ahora el Señor me ve lavado y limpiado con la sangre preciosa de Jesús, el cual pudo pagar y de veras pudo la justicia de Dios hacerla satisfecha por esa gracia, por esa sangre. Y ahora con ese corazón limpio puedo resistir, ¿verdad? Con esa coraza de justicia, ahora yo rehúso vengarme. Ahora yo rehúso guardar rencor. Ahora yo quiero vivir en paz con todos. Y ahora yo quiero vencer con el bien el mal. Fue lo que vimos hace 15 días. Y ahora llegamos a la tercera pieza de la armadura que aparece en el versículo 15. La tercera pieza de la armadura es, dice el versículo 15 de Efesios 6, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Poneos como calzado la paz que proviene de la buena noticia, o sea, del evangelio, a fin de estar completamente preparados. Eso es lo que dice otra versión, lenguaje actual. Pablo, el apóstol, nos dice que debemos calzarnos los pies con el calzado adecuado. Entonces ya llevamos tres elementos. Nos hemos ceñido los lomos, hemos tomado el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y ahora calzarnos los pies con el calzado adecuado. Ahora mire, los soldados romanos utilizaban unas sandalias hechas de cuero, le llamaban caligae. Esas sandalias eran, digamos, como una media bota, o una bota que pasaba un poco arriba del tobillo, y además en la parte de la suela tenía clavos, estaba tachonada con clavos. Y el calzado que el apóstol Pablo está usando en esta ilustración tiene que ver con eso.
Ahora, ¿cuál era el propósito de estas sandalias? Tenían el propósito de afirmar la pisada del soldado. Es, por así decirlo, como el día de hoy serían los zapatos de los beisbolistas. ¿Alguien conoce los zapatos de los beisbolistas que se llaman spikes? ¿Alguien conoce también los zapatos de los jugadores de fútbol americano que juegan en campo sintético? También tienen como tacos abajo, o los futbolistas también. Era una especie de tacos, por así decirlo, donde los soldados ponían el pie y en una lucha cuerpo a cuerpo, como tener tracción en ambas piernas. Y entonces era muy difícil que resbalaran. Un soldado con algunos zapatos que no fueran los adecuados podía resbalar inmediatamente ante un empujón, lo podían tirar y entonces era mortal para el soldado. El soldado tenía que estar bien firme. Estas botas, estas caligae, se las calzaban cuando iban a pelear, o sea, eran especiales para pelear. No las traían en la calle, no las traían en los desfiles, solo las traían cuando sabían que iban a una batalla. Dice en la historia que el primero que utilizó este tipo de sandalias o de botas fue Julio César. Y Julio César es conocido en la historia porque él dijo una frase, algunos dicen que no es de él, pero esta frase decía: divide y vencerás. Y él fue el famoso general del ejército romano que precisamente venció a muchos ejércitos. Y una de las cosas que influyó para vencer fue esas botas. Otra de las personas que utilizó en la historia este tipo de calzado fue Alejandro el Grande. Alejandro Magno, imagínense ustedes, un hombre que a los 33 años estaba muy triste porque ya no tenía que conquistar, dice. Y este hombre conquistó muchos países, conquistó muchas naciones, y uno de los elementos que lo ayudó en su victoria fue utilizar este tipo de calzado. O sea que el calzado era imprescindible para un soldado ser utilizado para pelear bien. En cierta medida, en cierto modo, la vida del soldado dependía de un buen calzado, porque se afianzaba a la tierra, al piso. ¿Y qué nos dice aquí Pablo? Sucede lo mismo con el cristiano. El calzado es fundamental en la vida, en la armadura del cristiano, y nosotros debemos de calzarnos con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nuestros fines, para nuestra vida práctica? Y muy probablemente algunos de los presentes están viviendo tal vez en medio de una tormenta, de una batalla. Puede que estés luchando contra la ansiedad, puede que estés luchando en tu vida, que tu vida sea un caos, que tu vida esté llena de angustia, de estrés, que en un momento dado el insomnio, ¿verdad? Y de repente el insomnio, ¿qué pasa en la noche? Llega la madrugada, te despiertas y mira, el tiempo parece que no pasa. Estás viendo tu reloj, es las 2 de la mañana, a ti se te fue el sueño, pero quieres descansar porque a la mañana siguiente están tus hijos esperándote, o hay una serie de actividades y tú dices: necesito descansar, y no puedes, y parece que el tiempo se detiene. Hay personas que viven así. Bueno, tú debes de saber que de la misma manera que el soldado con su calzado anclaba firmemente en el suelo, ¿verdad? Cuando se enfrentaba a un enemigo, el evangelio de la paz, la buena noticia es que el evangelio nos ancla firmemente en Dios cuando nos enfrentamos a cualquier circunstancia, cuando nos enfrentamos a cualquier problema, a cualquier tormenta, a cualquier incertidumbre. Entonces, ¿qué significa eso, hermano Sergio? Tú dirás. Bueno, mira, la palabra en lo que leímos, el apresto del evangelio, ¿qué quiere decir apresto? Estar preparados. Eso es lo que significa presto, estar listos, estar preparados para la acción. Tito capítulo 3 verso 1 utiliza el apóstol Pablo esta misma palabra. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Cuando Pablo nos dice a los cristianos que debemos estar dispuestos a toda buena obra, que debemos estar listos para hacer lo que se requiera en el momento oportuno. Es momento de orar, es momento de levantarte firme, es momento de compartir el evangelio, es momento de enfrentar la lucha, es momento de enfrentar una situación difícil. Estás preparado. El apresto. Hay un comentarista bíblico, Hendrickson, traduce el texto de esta manera: habiéndonos calzado los pies con la prontitud derivada del evangelio de la paz.
Entonces, así como la caliga, ¿verdad? Así como estas botas del soldado romano le daban estabilidad y movilidad, aun cuando tenía que atravesar terrenos difíciles y escabrosos, así también dice Pablo, así el evangelio le provee al cristiano la estabilidad, la firmeza y la movilidad que él necesita. El cristiano se mueve por medio del evangelio. El evangelio lo hace estar estable, una vida estable, porque nuestra vida, mis amados, no está ya fundada en las circunstancias. Nuestra vida ahora está fundada en las preciosas promesas de Dios, en las eternas promesas del Señor. O sea, cuando nuestra vida está fundada en las circunstancias, pues estamos contentos cuando hay buena salud. Estamos contentos también cuando tenemos dinero en la bolsa, cuando hay dinero en la cuenta, cuando todo va bien. Pero si le quitas esas circunstancias, ya la persona ya no está tan bien. Ya la persona no quiere ni salir, no se quiere ni asomar por la ventana. ¿Qué te pasa? Es que no tengo, ¿verdad? Es que me falta. Y entonces caes en un desánimo. No, el cristiano está firme a pesar de esas circunstancias, porque nuestra firmeza no proviene de eso, no proviene de nuestras fuerzas, proviene de Dios, proviene del Señor. Y Pablo le llama el evangelio de la paz. Mire lo que dice Romanos 5:1. El evangelio es la buena noticia que anuncia a los hombres la paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el pecador, cualquiera de nosotros, puede ser reconciliado con Dios por medio de la obra de redentora de Cristo en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la esencia del evangelio. Y en 2 Corintios capítulo 5 verso 20, el apóstol también nos dice a nosotros como cristianos: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El hombre es un enemigo de Dios por causa de sus pecados, pero Dios ha provisto en Cristo todo lo que su justicia perfecta requería. Y ahora el evangelio llama a los hombres a apropiarse de esa justicia por medio de la fe y ser completamente reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y por medio de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados, y Dios nos ve como si nunca hubiéramos transgredido uno solo de los mandamientos de Dios. Eso es lo maravilloso. En la Biblia, en Apocalipsis, cuando Juan está viendo al Cordero de Dios y dice que están ahí sus santos, sus ángeles, y están ahí los redimidos, y son millones de millones, y dice, y son vírgenes delante de Dios. O sea, son puros, son santos. Y ahí estamos tú y yo, o sea, por la gracia de Dios representados. En 2 Corintios 5:21 dice el apóstol Pablo. Y fíjate, no está evangelizando a ninguno, está hablando a la iglesia y dice: al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo le está hablando no a los incrédulos, le está hablando a los cristianos, y les está diciendo: deben calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto más prácticamente? Mira, si Satanás viene a atacarte, cuando Satanás quiera ponerte en tu mente esa mente diabólica y blasfema de que Dios no te ama, de que Dios te ha abandonado, cuando el diablo quiera seducirte para que peques contra tu Padre, contra tu Dios, tú debes de pararte firme en el evangelio de la paz. Cuando el diablo empiece a susurrarte, tú debes contraatacar, decir: no, Dios me ha amado con amor eterno, envió a su hijo a morir por mí en la cruz, ¿verdad? Yo antes era su enemigo, pero ahora por causa de Cristo, de su justicia perfecta y de su muerte en la cruz, ahora yo he sido adoptado a la familia de Dios. Y ahora yo, por medio de esa fe ante Dios, yo me podré parar firme y no avergonzarme, porque ahora Él es mi abogado, Él es mi defensor. Eso es calzarse los pies con el apresto del evangelio. Hermanos, muchos problemas que vienen a nuestra vida como cristianos, ¿sabes por qué vienen y por qué de repente nos sacuden? Nos paralizan. De repente un cristiano cae como en el pozo de la desesperación, como en el fango de la incredulidad, y pasan semanas y meses y no puede salir ahí, no puede orar, no puede hacer el bien. ¿Por qué? Porque no meditamos, porque muchas veces no meditamos tanto como debiéramos en esas verdades sencillas del evangelio, que hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesús.
nuestros pecados han sido perdonados, que Dios nos ha adoptado como sus hijos y que la salvación en mi vida no depende de lo que yo haga. Si yo hago esto o aquello, mi salvación no depende de mí, depende de Cristo Jesús. Y Él murió en la cruz por mí. Alabado sea Dios. Y el Espíritu Santo ahora mora en el corazón del creyente, del cristiano. Y esa verdad, ¿verdad? Esa verdad nos debe de mantener firmes. Y cuando estamos pasando por periodos de aflicción, de tentación, a veces, hermanos, se nos olvida todo. Al mejor teólogo se le olvida todo cuando está pasando por esas situaciones. Acuérdate de Job. Job era un cristiano fiel. Job era un hombre que dice, es temeroso de Dios, es apartado del mal. Era el hombre justo delante de muchas personas. Y cuando llegó la prueba a su vida, fue una prueba muy fuerte. De repente uno de sus amigos le dice, oye, ¿no es acaso Dios tu confianza? Tú que decías esto, tú que decías el otro, ahora te desanimas. ¿Y cuántas veces nos pasa así a nosotros? Nos olvidamos de que Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Déjame recordarte, Romanos capítulo 8, verso 31. Hermano, ¿el diablo te ha susurrado que no te ama? ¿A cuántos les ha susurrado eso? Levante su mano, ¿alguien aquí le ha susurrado así el enemigo? No, Dios no te ama. ¿El enemigo de tu alma te ha susurrado que Dios te ha abandonado? ¿Qué dice Pablo? Mira, escucha por favor, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto es para darle la gloria a Dios. Denle la gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. O sea, eso es algo hermoso, es para tu vida. Son las verdades del Evangelio. Tú te has preguntado, yo me lo he preguntado en varias ocasiones cuando leo los Evangelios, el libro de los Hechos sobre todo. Yo leo al apóstol Pablo. ¿Cómo pudo permanecer este hombre año tras año predicando el Evangelio, llevando la gloriosa noticia de salvación por toda el Asia, por toda Europa, y si tenía tantos problemas? ¿Cómo pudo ser un hombre, este hombre que fue apedreado en Listra, en otro lugar fue dado por muerto, en otro lugar fue azotado en incontables ocasiones, estuvo náufrago 3 días, ¿verdad? En alta mar, 3 noches y 3 días. ¿Cómo es posible que este hombre no haya cesado en su empeño de predicar el Evangelio? ¿Acaso era un superhombre? ¿Acaso, no sé, se tomaba unos Red Bulls? ¿O qué hacía este hombre? ¿De dónde sacaba esas fuerzas? Era la gracia de Dios. Era el poder de Dios en él. Este hombre no era distinto a ti y a mí. Era sujeto a las pasiones iguales que las nuestras. Era un hombre débil. Era un hombre que luchaba, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que al escribir esto, mis amados, él siempre tenía presente esto: nada me puede separar del amor de Dios. Sí, las cadenas, sí, la cárcel, sí, la prisión, sí, las varas, pero tu amor es grande para mí, Señor. Tu amor es grande para mí, Señor. Gracias porque tú me amas. Y sí es cierto, somos débiles. El enemigo es poderoso, es astuto y cruel. La batalla es constante, pero nuestro Padre es fiel. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y por la fe estamos unidos a su Hijo. Gloria sea a Dios. Y Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la noche más oscura, había himnos antiguos que decía, ¿verdad? En la noche más oscura, el Señor está ahí a mi lado. Hermanos, nosotros estaremos un día en ese refugio por los siglos de los siglos.
afianzados. Mientras tanto, en este momento, en esta lucha, en esta batalla, en el día a día, debemos estar afianzados en la verdad de Dios, calzados con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, mis amados, nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. En más de una ocasión, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que esa paz, la paz que Él nos da, está a nuestro alcance. Y esa paz es la paz que es capaz de calmar nuestro corazón en medio de cualquier tormenta que haya en nuestra vida. De repente te pueden llegar noticias fuertes y tu cuerpo puede estremecerse, empezar a temblar. Tus músculos parecieran contraerse y dices, ay, ¿qué me está pasando? Y viene así, pero de repente tú le oras a Dios y viene esa paz. ¿Cuántos han sentido esa paz en momentos así? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Juan 14:27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Señor no es como la del mundo. La paz del Señor es totalmente diferente. Es la paz que Él ha comprado para nosotros. Es la paz de estar con Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Más adelante, Juan 6:16-33. Jesús dijo aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora, noten ustedes algo que me llama la atención, es que este pasaje, el Señor Jesús lo habla a sus discípulos unas horas antes de que Él fuera a la muerte, o que los discípulos tuvieran esa experiencia traumática de ver a Jesús muriendo en la cruz. Y obviamente ellos iban a ser zarandeados, su fe iba a ser golpeada. Iban a ser zarandeados como trigo, se lo había dicho ya Pedro. Sin embargo, el Señor, antes de que eso suceda, para que ellos lo puedan recordar, Él les va a decir, van a poder tener paz en medio de esa circunstancia tan traumática. Esa paz que les debe dar seguridad y estabilidad. Es la paz que nos da Jesús, mis amados. Ahora, Jesús nos da esta promesa, pero que no es una promesa de que va a eliminar el sufrimiento en nuestra vida. Jesús nunca está diciendo, no vas a tener ningún problema, no vas a tener ninguna tensión. No, hay problemas, hay situaciones que son inevitables. No vamos a poder decir yo paso, no vamos a poder brincarnos, sino que eso obviamente va a estar hasta que vayamos a su presencia o que Él vuelva. La paz que el Señor ofrece es una seguridad serena, carente de temor, que nos dice que de haber puesto nuestra vida en sus manos, el Señor nos dará esa paz. Es una seguridad carente de temor que nos dice que después de que nosotros hemos puesto nuestra vida en sus manos, la Biblia dice, todo ayudará para bien. Ahora, no solamente está diciendo el Señor que nos van a ocurrir cosas buenas solamente, no. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que Dios va a trabajar en nuestras vidas para que todo lo que llegue a afectarnos, cualquier cosa, incluso las peores que te puedas imaginar o aquellas que más daño te causan, Dios tiene poder para transformarlas, para que se conviertan en una bendición para tu vida, para que traigan fortaleza, para que traigan seguridad, para que traigan abundancia de espíritu, y que aún tú puedas decir después de haber pasado esa tormenta, por muy difícil que haya sido, esto ha sido bueno para mi vida, porque me ha hecho crecer. He sido sacudido, ¿verdad? Pero nada me ha podido separar del amor de Cristo. Esta paz que tenemos, a pesar de nuestras circunstancias externas, es una paz que el mundo no puede destruir. Es una paz que no se destruye, mis amados, porque es una paz con Dios. Ese es el evangelio de la paz. Ahora, quiero hablarte de 3 razones que Jesús nos da por las cuales necesitamos esta paz. Jesús nos recuerda 3 razones por las cuales necesitamos esta paz, y vamos a leer en Mateo capítulo 6. Mateo 6, el versículo 25. Y nosotros, en primer lugar, necesitamos la paz porque la paz nos ayuda a vencer la preocupación. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Aquí la palabra afán también se traduce como ansiedad. Y para la palabra ansiedad en la Biblia hay dos palabras. La primera es turbarse. No te turbes, ¿no? Turbarse. Cuando dice Jesús en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir turbarte? Cuando te turbas, quiere decir ser sacudido, ser agitado, ser zarandeado. Hay algo que literalmente te sacude, te agita, te zarandea. Eso es turbación. Seguramente muchos hemos estado turbados más de una ocasión, ante una pérdida, ante un problema que no le veíamos fin. La siguiente frase o la siguiente palabra que utiliza la Biblia para turbarse, para ansiedad, es afán, afanarse. ¿Qué quiere decir afanarse? Preocuparse. Cuando alguien te dice, hermano, te veo afanado, no es que estás trabajando, ¿verdad? Y aquí vas de aquí para allá, no, te está diciendo, te veo preocupado. Pero también la palabra afanarse quiere decir dividido o partido. Estás dividido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por un lado estás partido porque por un lado piensas, esta situación, Dios está en el control. Yo sé que Dios es poderoso y estás luchando con esos pensamientos. Dios está al control. Él es mi proveedor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios ha provisto. Dios me va a proveer mis necesidades. Por un lado, tú piensas eso. Pero por otro lado, al mismo tiempo, pareciera, empiezas a dudar. ¿Y llegará a tiempo la provisión? Sí, Dios me proveerá, pero ¿llegará a tiempo? Sí, ya le oré a Dios, pero ¿me habrá escuchado? Sí, Dios puede solucionar mi problema, pero ¿lo llegará a hacer? O sea, estás en ese dilema, en esa lucha. Y ese es el dilema de los cristianos. Obviamente, hermanos, la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, los cristianos, no es que vivamos en un estado de ansiedad, sino que vivamos en una perfecta confianza en Dios. Por eso el Señor dice, por eso os digo. O sea, está diciendo el Señor allí, y en el verso anterior al que leímos de Mateo 6, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque es algo antagónico. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. No puedes agradar a Dios y a la vez agradar buscando a las riquezas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú buscas en tu vida, lo que tú le das prioridad, lo que has hecho el motor de tu experiencia, si tú lo has hecho el motor de tu vida, buscar las riquezas, eso te va a llevar a la preocupación. Y entonces el Señor dice, no continúes preocupándote. Y Jesús va a señalar la causa de la ansiedad de nuestras vidas en unos versos más adelante. Y dice el versículo 30, hombres de poca fe. Esta es la verdadera razón por la que hay ansiedad en nuestras vidas, amados. Cuando te llenas de ansiedad en tu vida, eso es falta de fe. Porque empezamos a desconfiar o no confiamos plenamente en la fidelidad de Dios. Y por eso Jesús nos invita a conocer a Dios, a poder reconocer que Él es fiel en todo lo que hace. Y fíjate, el Señor aquí en Mateo 6, verso 26, empieza el Señor a emplear un silogismo. ¿Qué quiere decir un silogismo? Un silogismo es un argumento lógico que consta de tres partes. Dos premisas y una conclusión. Eso es un silogismo. Es un razonamiento lógico y deductivo. Por ejemplo, ¿cómo sería un silogismo? ¿Verdad? Un silogismo sería, la premisa mayor sería, todos los seres humanos son mortales. Esa es la premisa mayor. La premisa menor, ¿cuál sería? Sergio Amalfi es un ser humano. ¿Cuál sería la conclusión? Sergio Amalfi es mortal. Esa sería la conclusión. ¿Por qué? Si Sergio Amalfi es un ser humano, pues él es mortal, igual que todos los seres humanos. Bueno, aquí el Señor en este silogismo está diciendo, mira el verso 26. Mirad las aves del cielo, ahí está la premisa mayor. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y ahora viene el silogismo menor, ¿verdad? Dice, y luego sigue diciendo el Señor, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, en otras palabras, aquí está utilizando la premisa. Primero,
Las aves y los lirios no se preocupan ni por sembrar, ni por cosechar, ni por almacenar, ni por vestirse, ni por nada, porque Dios cuida de ellos. Dios cuida de su creación porque Él es fiel. Esa es la premisa mayor. La premisa menor es: si tú y yo valemos mucho más para Dios que los pájaros, que las aves, que los lirios, que hoy están aquí y mañana ya no están, son echados en el horno, o que están de una manera efímera, la conclusión es: así como Dios cuida de ellos, cuidará con más razón de ti, porque tú vales mucho más que ellos. Por lo tanto, no te afanes, gloria a Dios, no te turbes. Porque el Hijo de Dios no depende de las crisis económicas, no depende del clima, no depende de la política, sino que el Hijo de Dios depende de que tenga la fe, la confianza en el Señor, de calzarse el apresto del Evangelio, las botas del Evangelio, y que esté preparado para luchar, gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, no te afanes, porque si Dios cuida de las aves, puede cuidar de ti. Amén. ¿Alguno de los presentes le ha pasado? En algún momento pasaste por una necesidad y tú dijiste: no hay dinero, no hay economía, está muy dura la cosa, no sé qué vaya a pasar, vienen a cobrarme esto, el otro. ¿Pasó eso? ¿Y sabes qué? Tú estás aquí el día de hoy. ¿Se solucionó eso, sí o no? ¿Quién te ayudó? Nuestro Señor Jesucristo. Él cuida de las aves, Él cuida de los lirios, cuida de ti. En segundo lugar, la paz nos ayuda a enfocarnos en lo que podemos cambiar. Mateo 6:27, mire: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿quién le puede añadir a su estatura un codo? Bueno, un codo pues son 45 centímetros, ¿no? Pues imagínate, tú ya vas a ser Goliat. O sea, y el día de hoy hasta hay zapatos que la gente se pone y 8 centímetros sube al instante. No se refiere a eso. Lo que se refiere es: puedes preocuparte todo lo que quieras, pero no podrás cambiar nada. La preocupación, mis amados, nunca ha cambiado nada. Lo único que sí cambia la preocupación es tu sistema digestivo, porque después de eso te agarra un dolor de estómago o hasta diarrea, ¿verdad? O empieza ahí unos cólicos espantosos. ¿Por qué? Porque estás preocupado. O sea, la ansiedad, en vez de prolongar tu vida, suele acortártela. Es inútil. La ansiedad vendría a ser como si tú estás en tu auto y pones tu auto en neutral, ¿verdad? Pones en tu auto en punto muerto o en la letra N de tu auto, si es automático, y le das al acelerador hasta el fondo y estás acelerándole. ¿Sabes qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que vas a hacer mucho ruido, vas a levantar mucho humo de tu auto, te vas a gastar mucho el combustible y no vas a avanzar ni un centímetro. Eso es lo que va a pasar. No vas a ir a ninguna parte. Y eso es lo que ocurre con la preocupación. La preocupación nunca ha resuelto ningún problema. No puede cambiar el pasado, por mucho que te preocupes. No puede controlar el futuro. Pero lo que sí puede hacer la preocupación es estropearte el presente. Ansioso, preocupado, malhumorado, triste, agobiado. Y fíjense ustedes, en estudios recientes, la neurociencia ha descubierto que tu cuerpo y tu mente no distinguen entre lo que es real y lo que es imaginario. Ese es algo tremendo que pasa en nuestra mente. No distingue si la amenaza es real o imaginaria. Para nuestro cerebro es lo mismo. Imagen real o imaginaria, para el cerebro es lo mismo. Es decir, imagínate que alguien de los presentes tuvo una experiencia traumática. Que un día pasaste por un callejón oscuro y de repente salió un perro y te mordió. Y entonces desde ese momento que pasó esa situación en tu vida, tú le tienes pánico a los perros. Y otro día, más reciente, pasas por un callejón similar y obviamente, ¿qué pasa en tu mente? Te recuerda esa experiencia, se parece mucho el callejón, pero en ese momento no hay ningún perro. Pero entonces tu cuerpo empieza a reaccionar y tu mente empieza a recordar aquella experiencia y reproduce exactamente lo mismo que fisiológicamente te ocurrió cuando tuviste pánico. Empezaste a temblar, a sudar, ¿verdad? El cortisol, ¿verdad? La adrenalina, ciertas sustancias, tu cuerpo empezó a segregar para huir, para defenderte, para ponerte así a la expectativa, para tener más fuerza y energía. Y empezaste a sentir lo mismo, pero no había perro.
Y las mismas experiencias suceden y se repiten solo cuando recuerdas una experiencia. Pero eso solo existe en tu mente, no es real. Pero tu cuerpo reacciona como si se estuviera reproduciendo de nuevo. Así es la mente. ¿Y eso qué te provoca? Ansiedad, preocupación. Y entonces cuando tú te empiezas a preocupar por lo que podría ocurrir, entonces empiezas a pensar y empiezas a vivir como si ya estuvieras viviendo lo que estás pensando. Por ejemplo, ¿y si me echan del trabajo? ¿Y si no puedo pagar la renta? ¿Y si no puedo? ¿Y si mi esposa me abandona? ¿Y si mi esposo me abandona? ¿Y si mi hijo tiene una enfermedad? ¿Y si el cuerpo? Y entonces tu cuerpo se empieza a intoxicar y tu propio cuerpo se va a enfermar y eso va a hacer de tu vida miserable. Porque entonces vas a estar ansioso, preocupado. ¿Dónde estás viviendo? Solo hay 3 respuestas posibles para saber dónde estás viviendo tú en este momento. Hay personas que están viviendo en el pasado. Te quedas viviendo en el pasado, las experiencias que tú viviste, y de ahí no sales. Y entonces el problema es que te haces víctima y empiezas a generar o empiezas a hacer, ¿verdad?, de tu vida, a actuar con otros solamente a la defensiva porque vives en el pasado. Otros tal vez vivan en el futuro y estén preocupados hasta por el futuro. Imagínate una niña de 13, 14 años. Mamá, estoy muy triste. ¿Y si no me caso? ¿Y si nadie me pide, mamá? O hay quienes están viviendo en el presente. Jesús dice en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Piénselo. El pasado solo existe como un simple recuerdo. El futuro existe en tu imaginación. Lo único que existe como una realidad es el presente. Entonces, mis amados, ¿por qué echamos a perder el único momento de existencia que tenemos con una serie de problemas sacados de lugares que no existen? Hay por ahí algún proverbio, seguramente de Medio Oriente o de Oriente Lejano, donde dice: si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? Mire, se hizo un estudio en personas con trastorno de ansiedad generalizada, lo que se conoce como el TAC, trastorno de ansiedad generalizada. Y en este estudio se observó que el 91.4% de las cosas que preocupaban a las personas nunca llegaron a ocurrir. En otras palabras, 91.4% de las cosas que nos preocupan nunca llegarán a ocurrir. Y del 8.6% restante, el 80% dijo que cuando ocurrió aquello que tenía o que temían, al fin descubrieron que era más manejable de lo que pensaban, que fue más fácil, y por otra parte fue algo de lo que aprendió lecciones valiosas y que al final terminó redundando para algo bueno. El 80% de ese 8.6%. De tal manera que eso solamente deja un 2% de cosas que tememos que pueden ocurrir. O sea, el 2% de las cosas que las personas piensan que pueden ocurrir, solamente pasa eso. El 98% restante no van a ocurrir nunca en tu vida, o si llegarán a ocurrir, tienen una solución. En tercer lugar, ¿por qué necesitamos la paz? Porque la paz marca la diferencia. La ansiedad es incompatible para nosotros como hijos de Dios, mis amados. Porque mira lo que dice el Señor Jesús en los versos 31 y 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, aquí Jesús está haciendo una comparación, una diferencia entre los cristianos, sus discípulos, y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Personas que no tienen una relación con Dios, personas que viven de espaldas a Dios. Y entonces, por cierto, Jesús dice aquí que la ansiedad es una característica propia de los gentiles, de los incrédulos. Por lo tanto, la ansiedad en un hijo de Dios es algo que no le trae gloria a Dios, porque deshonra al Padre Celestial. Porque estás indicando, si tú tienes ansiedad y eres cristiano, estás indicando que Dios o es malo o no puede satisfacer tus necesidades, y eso deshonra al Padre. Si tú vives angustiado por estas cosas, te parecerías más a un gentil, a un incrédulo,
Alguien que no tiene una relación con Dios. Y entonces tu testimonio no va a impactar a nadie. No vas a poder predicar con tu vida, ¿verdad? Con tu actitud el evangelio. Y al final tú tendrás que decidir de qué lado estás. Dios te llama a tener paz. Eso demuestra que tú confías en su bondad y en su provisión. Y entonces eso te permitirá a ti ser luz y ser sal en medio de este mundo. Mire, yo creo que el versículo clave de este pasaje que estamos leyendo es el verso 33. En el versículo 33 Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Cuál debe ser la preocupación y la prioridad número uno del cristiano? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa búsqueda debe ser hecha de forma continua. Y aquí la palabra que utiliza es buscar primeramente. ¿Sabes qué quiere decir? Desear con pasión, perseguir con celo, procurar de corazón, buscar con afán. En otras palabras, en lo único que el Señor permite que nosotros nos afanemos es en perseguir y en buscar el reino de Dios. Si es en la madrugada, si es en la tarde, si es en la noche, búscalo con afán. Si lo deseas con pasión, si lo persigues con celo, búscalo de todo corazón. Y la búsqueda de ti debe centrarse en la voluntad de Dios, en el reino de Dios y en lo que Dios quiere. Y es lo que nosotros debemos entender, que Dios, mis amados, dice: busca primero el reino de Dios. Y fíjate esta frase: ocúpate de las cosas del Señor y Él se ocupará de las tuyas. Cuando el Hijo de Dios se ocupa primeramente en buscar el reino de Dios, el Señor toma a su cargo tus necesidades. ¿Cuántos podemos decir amén? Como Jonás, Dios le dijo: ve a Nínive, y Jonás se fue a Tarsis. Pero ¿sabes qué hizo Jonás en Tarsis? Tuvo que pagar su pasaje. Compró su boleto, porque cuando tú vas lejos de la voluntad de Dios, tú pagas. Pero cuando vas de la mano del Señor y vas obedeciendo al Señor, Él cubre tus gastos. Gloria a Dios. Entonces la promesa aquí del Señor es: todas las cosas os serán añadidas. Gloria sea a Dios. Obviamente eso no incluye caprichos, ¿verdad? Si no es conforme a su voluntad. Pero ese es el antídoto para eliminar toda la ansiedad, mis amados. Debemos someternos incondicionalmente al reinado de Cristo, a buscar su voluntad, y entonces el Señor promete proveer todo lo que sea esencial para tu vida, para que cumplamos su propósito. Gloria sea a Dios, hermanos. Mire, y quiero ir terminando, porque tal vez alguien diga: hermano, yo estoy buscando la paz, pero no la tengo. Yo quiero a veces poner la paz en mi familia. Yo quiero a veces poner la paz en mi hogar, poner la paz entre todos. Pero ¿cómo le hago? Para que tú puedas tener paz, tú tienes que conocer al príncipe de la paz, al autor de la paz. Hay un hombre que fue matemático, filósofo, teólogo francés del siglo XVII. Escribió un libro que se llama Pensées, y este libro lo escribió Blaise Pascal. Y ese libro es una recopilación de reflexiones teológicas y filosóficas. Y él dijo en su momento, dijo esta frase, Blaise Pascal: hay en el corazón del hombre un vacío con forma de Dios, que solo puede ser llenado por Dios mismo, hecho conocido por Jesucristo. O sea, solamente Dios puede llenar ese vacío. Solo Él te puede dar la paz. Y otro hombre llamado Agustín de Hipona ya había dicho esta frase también. Esta frase que dijo Agustín de Hipona dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, no encuentra paz, no tiene descanso hasta que descansa en ti. O sea, ese vacío, mis amados, que se ha hecho evidente a todo lo largo de la historia y que muchas personas lo sienten, lo tienen, lo viven. Que mientras buscamos satisfacer nuestra necesidad más profunda con cosas temporales, con diversiones, con trabajo, con placeres, con lo que quiera que sea, no encontramos reposo. Nunca hay dinero suficiente, nunca hay tiempo libre suficiente, nunca las vacaciones serán suficientes, nunca el placer es suficiente, nunca lo que yo quiero es suficiente. O sea, en otras palabras, no tenemos paz aún teniendo todo eso. Y eso te lo pueden decir muchas personas que han alcanzado el éxito. Salomón mismo, que fue uno de los hombres más poderosos, llegó a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad, vacío, todo es vacío. Pero mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios 14:33. Pablo habla de Dios, que Dios es un Dios de paz. Nuestro Dios no es un Dios de confusión,
sino de paz. Amén. Y en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el Dios de paz. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en segunda de Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos nosotros. Y como estos hay muchos textos, y estos solamente son una muestra, un botón de todo lo que la Biblia nos dice de quién es Dios. Dios es el Dios de paz. Si alguien aquí está presente y no tiene paz, lo que tú necesitas es reconciliarte con Dios. No tienes paz porque estás peleado con Dios. Tu pecado todavía, Dios ha hecho una separación, ¿verdad? Tus pecados has hecho una separación entre Dios y tú. De tal manera que con cada pecado es como si estás levantando una muralla, una gran pared entre tú y Dios. Y la has levantado y está muy grande. Pero mira, el Señor Jesucristo es el único que puede venir a romper esa muralla y otra vez a reconciliar al hombre con Dios. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre reconoce su pecado, cuando el hombre dice, sí es cierto, Señor, mira mi vida, está llena de ansiedad, llena de preocupación, y yo he buscado y nada me ha llenado, pero Señor, tú eres, Señor, la fuente de agua viva. Tú eres la fuente de agua viva. Entonces, mis amados, tal vez tú te vivas agitado. Mientras no encuentres tu paz en Cristo, siempre estarás inquieto, siempre estarás dándole vuelta. Serás como ese mar en tempestad, que sus olas arrojan cieno y lodo. Y dice la Biblia que no hay paz para los impíos, dice Dios, hasta que encuentres la paz verdadera en el Señor Jesucristo. Él es el autor de la paz. ¿Quieres conocerlo? Él está aquí en medio de nosotros. La paz viene a través de Jesucristo. Otra cosa que tienes que hacer, pensar lo que piensas. ¿Cómo es esto, hermano Sergio? Mira, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo nos está diciendo de una forma muy concreta es en qué debemos pensar, y nos aclara a dónde debemos dirigir nuestros pensamientos. Y noten ustedes que está expresando esto en forma de mandamiento. Es una afirmación, o sea, tú diriges tus pensamientos a esto, a lo bueno, a lo positivo, a lo puro, a lo amable, a lo que es de buen nombre, a la virtud, a lo donde hay virtud, si hay alabanza. En esto pensad. Generalmente, ¿para dónde van tus pensamientos? ¿En dónde generalmente piensas? Aquí la Biblia dice en qué debemos pensar. En lo que es amable, en lo que es puro, en lo que es de buen nombre. Resulta, mis amados, que el arma más eficaz que tenemos contra la ansiedad pesa menos de 1 kilogramo y está aquí entre nuestras 2 orejas, nuestra mente. Piensa lo que piensas. Mis amados, alguien se irá de aquí todavía siendo un enemigo de Dios, un siervo de Satanás, un hijo del enemigo, cuando el Señor de toda gracia y de toda bondad tiene el poder para que te puedas reconciliar con Él. No te vayas sin ser reconciliado. Hoy podrías salir tú siendo un amigo de Dios en lugar de un enemigo.